Y hoy vamos a estudiar acerca del capítulo 18 del libro de Mateo. Si usted es tan amable y abre su Biblia, y quiero que usted pueda ver un pequeño detalle con respecto a este capítulo. Si usted lo tiene ahí, usted se dará cuenta que el encabezado de este capítulo dice de la siguiente manera: ¿quién es el mayor? ¿Sabe? Cuando nosotros miramos en esta sociedad en la que estamos, el afán o la carrera que el hombre toma para sobresalir, nos damos cuenta que esto no es nada nuevo. Y es tan fácil que nosotros podamos observar esto, que todo lo que nosotros queremos hacer en esta tierra es con el único objetivo, muchas veces, de querer sobresalir, de poder ser reconocido. Tal es así que lo podemos ver diariamente. Por ejemplo, ¿cuánto les gusta el fútbol? Levante sus manos, No es pecado, hermano. Yo sé que en otros lugares le dicen que usted se va al infierno, pero eso no es bíblico. Pero si le gusta el fútbol, hermano, es algo que nos va a beneficiar. Pero le gusta el fútbol, ¿verdad que sí? Si le gusta el fútbol, entonces usted está pendiente de las noticias, ¿verdad? Y usted sabe de que todos los que son de un equipo de España están llorando, hermanos, porque se fue para otro equipo. Todos están llorando. Y ahí podemos darnos cuenta de que el hombre quiere ser reconocido. Le voy a decir aquí entre usted y yo, le estaba viendo cuando él se estaba despidiendo. Mire, lloraba, hermano, así, a moco tendido, dicen allá en Honduras. Pero cuando le presentaron ahí la nueva contratación, los millones, ahí se le fue todo el dolor, se le fue toda la tristeza, se le fue todo. Lo que nos demuestra es que el ser humano, eso es lo que quiere, ser mayor que otros. Es algo que cuando nosotros en el tiempo que tenemos de estar aquí o cualquier cosa que desarrollamos, se empieza a llenar nuestro corazón de esa vanagloria y a veces no nos damos cuenta. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 18, y es que estamos estudiando cómo Mateo, este libro en específico, nos presenta esta situación entre los mismos discípulos. Dice el versículo 18, ¿lo tiene? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: en aquel tiempo, todos juntos por favor, si no lo leen en la pantalla, dice el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, escuche, ¿quiénes se acercaron a Jesús? Los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene tropiezo. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Amén. Ahí sigue el capítulo, pero quiero leer esto solo a modo de introducción. Si usted relaciona este capítulo, estos versículos que acabamos de leer, dice quién es el mayor. Y esa era una medición que los discípulos querían, porque recuerde algo, ya estudiamos cuando el Señor fue al monte y se le transfiguró, y habían tres de los discípulos, estaba Pedro,
Juan y Jacobo. Nosotros podemos asumir o podemos pensar de que quienes le preguntaron habían sido ellos, porque de los 12 eran los que habían tenido el privilegio de ver la transfiguración de nuestro Señor. Ahora, la cuestión es que nosotros entendamos y estudiemos por qué estos versículos para nuestra vida. Dese cuenta que estamos en una sociedad donde constantemente lo que se nos enseña es querer ser más grande que otros, ser mayor que otros o ser más importante que otros. Si usted es un empleado, ¿qué es lo que usted quiere ser? ¿Qué es lo que quiere llegar a ser? Jefe. Y cuando es jefe y ve que hay buenas ganancias, ¿qué quiere ser? Dueño. Y cuando usted es dueño ya no solo quiere ese, sino quiere otro y otro y otro. O sea, porque ya empezamos a ver no lo que teníamos, sino lo que no tenemos. Y así ha sido, hermano, la conducta del ser humano. Y eso es lo que la sociedad nos ha estado enseñando. Y dése cuenta que fue desde el inicio. Entonces, eso es lo que la sociedad siempre promueve. Constantemente que el hombre pueda ser más grande y más grande y más grande. Por eso usted ve políticos, ve artistas, ve deportistas, ve todo este tipo de personas que su deleite ya no es el dinero, sino su deleite es el reconocimiento que las personas le puedan dar. Eso es todo. La gente se mueve con respecto a la fama que puede adquirir. Y esto no es algo nuevo. Aún la misma iglesia se mueve en esas cosas. La gente en la iglesia ahora mide su vida, mide su ministerio, mide su congregación en comparación a otros. Siempre queriendo tener más de lo que el Señor le está dando. Eso ha sido la tendencia. Y ahí lo podemos nosotros ver. Entonces, aquí lo importante es qué es lo que nosotros debemos de aprender para poder ser grandes en el cielo. Porque eso es todo, hermano. O sea, ¿qué es lo que el Señor requiere? Porque Él no vio que podía hacerse grande en el cielo. Él no lo vio. Él lo dijo claramente. Pero el concepto que tenían los discípulos era que dependiendo las cosas que probablemente ellos habían hecho o que iban a hacer, de eso iba a depender la grandeza que ellos podían tener en el reino de los cielos. Aquí estamos hablando, hermanos, de personas que ya habían reconocido al Cristo de la gloria para sus vidas. ¿Me está entendiendo? O sea, y eso es lo que a veces nos preguntamos, lo que nosotros nos preguntamos, ¿qué voy a hacer yo en la vida eterna? La gente cree, y mire, y le voy a decir esto, hay gente que dice, bueno, yo ya acepté a Cristo, yo no le voy a servir porque ya tengo la salvación, tengo vida eterna, está cómoda. Un peligro latente es eso. Y ya vamos a estudiar por qué. Porque hay gente que tiene ese sentir. Y mientras nosotros estamos aquí, hay algo que el Señor quiere que desarrollemos para que podamos entender esta grandeza que Dios describe en la palabra. Entonces, una de ellas, para nosotros poder entender quién va a ser grande o mayor en el reino de los cielos, porque esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Sabe qué? Una de las cosas que debemos de entender es que debemos de practicar la humildad. Diga conmigo humildad, por favor. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 nuevamente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor? Escuche, ¿quién es el mayor, el más grande en el reino de los cielos? Llamando Jesús, ¿a quién? A un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, y de cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera, ¿qué dice ahí? Que se humille como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Mire que la pregunta que los discípulos le hicieron no fue mala. El concepto que ellos tenían con respecto a poder ser mayor en el reino de los cielos era lo que el Señor estaba aclarando. ¿Por qué? Porque ese era el concepto que ellos tenían. ¿Por qué pensaban eso? Porque recuerde que cuando ellos anhelaban la venida del Mesías, ellos estaban esperando que viniera un líder militar que los librara de toda la opresión que tenían a través del Imperio Romano.
Entonces ellos dicen, aquí estamos con un grande. Y usted sabe que la gente, y eso lo podemos ver nosotros en la sociedad, que la gente se le pega, por ejemplo, a los políticos para poder ser famosos, para ser reconocidos. Hay gente que se tira a la política, gente desconocida que uno no sabía que ni existía. Y está ahí. A través de eso usted los conoce. Antes de todo eso usted ni sabía que esas personas estaban. Entonces aquí el Señor está aclarando qué es lo que se requiere para ser mayor en el reino de los cielos. Ellos esperaban un libertador. Ese era el concepto, uno más fuerte que el imperio. Pero lo pensaban de una manera humana, de una manera en el que Él fuera el que iba a destruir a todos sus enemigos. Y ahora iban a poder disfrutar de la libertad que tanto anhelaban. Usted y yo tenemos el privilegio de entender estas cosas. Porque muchas de las que el Señor habla en su escritura no son cosas terrenales. Si desde el momento que Él nos liberó, que Él nos dio la salvación, nos liberó de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Amén. Entonces, algo que podemos ver que el Señor claramente les hizo saber a los discípulos, y lo vimos, hermano, en los capítulos pasados, especialmente en el 17, cuando Él les hizo saber, les reveló que tenía que morir y volver a resucitar. ¿Se recuerda? Y Pedro dijo, no, ten compasión de ti. O sea, Él estaba revelando lo que tenía que hacer. Ellos no lo podían entender, porque si esperaban un libertador, ¿cómo es que ahora ese libertador tenía que morir? Entonces, ahí empieza el Señor a aclarar acerca de este concepto. ¿Por qué utiliza el ejemplo de un niño? Y mire, y a veces nosotros pensamos que Él habla de un niño de 5 años, un niño mañoso, malcriado, mal portado, ¿verdad que sí? Porque a veces lo que pensamos, no es un niño de esos, porque esos niños ya están amañados, más si los padres no lo educaron bien. Está hablando de un niño, un bebé. Está hablando de un niño recién nacido, que quizás tenga semanas o meses, y aún así se vuelven malcriados, hermano. O sea, tampoco uno debe de confiarse. Se ve a sus niños, ¿sabe cómo lo tientan sus hijos? Ya le voy a decir de los míos cuando estaban pequeños. Los niños son tales, me voy a hacer un paréntesis aquí acerca de los bebés. Los niños le pegan a uno en la cara. Y los papás, ay no, ¿sabe qué? No lo haga. La próxima pega le doy, ¡pum! No importa si tenía meses. Ya sabía que no lo iba a hacer más. Pero si usted lo deja, va a llegar a los 15 y con un garrote le va a dar. Yo le estoy diciendo porque eso es lo que la palabra nos enseña. Pero aquí él usa un ejemplo de un niño. ¿Sabe por qué? Porque el niño no tenía ningún derecho acerca de la ley. Estaba hablando de un ser inocente que se sometía a la voluntad de ¿quién? ¿De quién cree que se somete la voluntad los hijos? ¿De quién debe de someterse la voluntad? De los padres. No los hijos hacen la voluntad de los padres. No los padres hacen la voluntad de los hijos. Cuando él hace ese ejemplo, está diciendo que nosotros, que somos sus hijos, tenemos que someternos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Por eso él usaba ese ejemplo. Entonces era importante esto. ¿Por qué nosotros debemos de practicar la humildad? Mire esto. Porque él dice claramente en el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño. Ahora, ¿cómo somos probados nosotros en humildad? Cuando vienen situaciones donde tenemos que renunciar al derecho que tenemos. Donde a veces, hermano, usted no sabe si es humilde hasta que se le presente una dificultad y en particular con alguien. Ahí es donde realmente nos damos cuenta si somos humildes. Ahí es donde si alguien nos trató mal, por ejemplo, por teléfono, o lo trató mal en un restaurante cuando fue a comer, o en una tienda, y usted reacciona, hermano, ahí se revela si somos humildes o no. Amén, hermanos. Sí, ¿verdad? Pero como no estamos ahí en la iglesia, entonces no, pero es que es mi derecho. ¿Sabe qué es? Humildad, hermano, muchas veces es someterse, es aceptar, porque él claramente dice, el que se humille
como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y yo sé que aquí puros grandes van a ver en el cielo. Amén, hermano. Nos metemos un poco aquí a la iglesia a ver qué tan humildes somos. ¿Quiere o no quiere, hermano? Es fácil. Hermano, siéntese ahí. Ay, no, yo aquí me quiero sentar. Dice, esa es obediencia. No, esa es humildad. Dice, ay, no, qué incómodo, me tocó allá en la esquina, no me gusta, pero bueno, ni modo. No somos. En pequeñas cosas brotan esas faltas de humildad que podemos llegar a tener. Amén. Entonces, vemos esas situaciones que pueden darse. Recuerde algo, que ellos vivían en medio de una mezcla de culturas. Estaban sometidos bajo el imperio romano, pero también habían estado sometidos bajo diferentes imperios. Entonces, para la mezcla, por ejemplo, de ese imperio griego y romano, la humildad era señal, ¿sabe de qué? De debilidad. Por eso nosotros, hermanos, nos dicen algo y brincamos, porque lo menos que nosotros queremos es que nos pisoteen, que nos humillen, que nos hagan sentir que somos inferiores. Por eso somos así. Y eso claramente nos está diciendo, si no eres humilde, no vas a ser un grande o un mayor en el reino de los cielos. Y eso, hermano, tiene que ver mucho con lo que puede haber en nuestro corazón. Mire lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 30. Dice así: habiendo salido de ahí, ¿lo tiene? Marcos 9:30. Dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué dice? Y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra. ¿Y qué? Y tenían miedo de preguntarle. Versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Y qué? Y servidor de todos. O sea, aquí en este capítulo de Marcos nos damos cuenta de la situación que habían entre los mismos discípulos. Hermano, cuando nosotros entendemos que las cosas las hacemos por razones correctas, son las que le van a agradar a Dios. ¿Qué son razones correctas? Yo hago lo que hago porque quiero agradar a Dios. No hago las cosas para agradar a la gente. Y aquí en la iglesia podemos caer en eso. Poder servirle al Señor para que me reconozcan y no porque haya en mi corazón el deseo de agradarlo, en que yo quiera una posición de reconocimiento y no realmente porque soy un verdadero servidor humilde y pongo mi vida para eso. Y le voy a decir cómo nosotros podemos saber si yo hago las cosas por las razones correctas dentro de la iglesia. Porque el problema es que eso es lo que nos dicta la sociedad, pero lo vemos en la iglesia. ¿Cómo yo lo sé? Cuando yo ya no tengo la posición, entonces ya no hago lo que hacía. Cuando yo tengo la posición, yo entonces sirvo al Señor como para congraciarme con la gente. Pero cuando no tengo la posición, pongámoslo en palabras cristianas, cuando no tengo el privilegio, entonces yo ya no hago esas cosas. Ahí usted se da cuenta de que las personas hacen lo que hacen, lo hacen por razones equivocadas. Y a la larga, el único afectado es la misma persona. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo, hermanos? Le voy a decir cómo funciona esto. Usted sirve al Señor, aquí está en la iglesia. No sirve al Señor, no viene a la iglesia.
hace las cosas o hacía las cosas por razones equivocadas. Por eso el Señor estaba viendo y dice que disputaban entre ellos quién era el mayor. Y los que disputaban eso, podemos asumir que eran aquellos que habían visto al Señor en la transfiguración. Pero el Señor fue claro y les dijo que el que fuera postrero de todos y servidor de todos. Amén. Entonces, el niño representa, porque lo vemos aquí en este pasaje, la representación de una dependencia total que podamos tener. Amén. Y por eso es importante que entienda que en el reino del cielo, en el reino de los cielos, solo va a entrar alguien que tenga un corazón humilde. No va a entrar por méritos, no va a entrar por lo que usted hace. Indudablemente que lo que nosotros hacemos va a ser tomado en cuenta delante del Señor si lo hicimos con un corazón humilde, un corazón sincero. Amén. Denle un aplauso a Él, porque yo creo que el Señor se lo merece. Amén. Otra característica que podemos ver para alguien que quiere ser grande en el reino. ¿Sabe qué? Recibe a los más pequeños. En la iglesia hay diferentes tipos de personas. Unos tienen más tiempo en el camino, son maduros. Y quiero que entiendan, no de edad, porque hay gente que, ni tampoco de congregarse, porque hay gente que puede tener 20 años y sigue teniendo las mismas actitudes de alguien que acaba de aceptar a Cristo. Ahí usted puede darse cuenta que sigue siendo un bebé y todavía un bebé malcriado, porque ya quizás cuando el padre lo corrige y sigue insistiendo, sigue siendo un bebé rebelde. Porque hay bebés rebeldes, ¿o no, hermano? Sí hay, claro que sí hay. Mateo 18, versículo 5 dice así: y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. O sea, el Señor tomó un niño y les estaba explicando a los discípulos todo esto acerca del reino. Y cualquiera que haga, escuche esto, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Ahí el Señor está dando ya una advertencia con condenación para el mundo, porque indudablemente estamos en un mundo lleno de tropiezos. Pero sigue diciendo la Escritura, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Recuerde que un niño, para el Señor venimos a ser niños, hermano. Y cuando somos niños venimos a ser esos pequeños. En otras palabras, somos las ovejas del Señor. Y usted sabe que muchas personas quizás se quedan en el camino, no por el mundo, sino por nosotros mismos. Gente que puede venir acá y mira actitudes incorrectas, y como a nosotros no nos importa, porque lo único que queremos ver es lo que a mí me beneficia, o lo que yo creo, o lo que yo pienso, cómo deben de ser las cosas. No me importan las demás personas. Haga una pequeña reflexión de esto. ¿Usted se ha preguntado por qué muchas veces nuestra familia no viene a la iglesia? Porque probablemente ya conocen a la congregación sin nunca haber asistido. Porque nosotros a veces hablamos de nosotros mismos y utilizamos las reuniones para, hermano, despellejar, para pelar a todos los hermanos de la iglesia, sin darnos cuenta que quizás hay hijos, hay familiares, hay hermanos, primos, vecinos, y esas personas, hermano, quizás han aceptado a Cristo, pero al ver ese tipo de actitudes de personas mayores en la iglesia, ¿sabe qué sucede? Esas personas vienen a ser esos pequeños que el Señor advierte que no quiere que se pierdan. Amén. ¿Está entendiendo esta enseñanza, hermanos? Así es que el Señor nos da estas advertencias, porque no simplemente es servir al Señor, sino también que nos cuidemos de las cosas que nosotros podemos hablar, porque en la iglesia, yo sé que en esta iglesia no, hermano, pero en la iglesia en general se dan los chismes, amén. Se dan los falsos testimonios, amén, hermano. Se dan las calumnias, las desmotivaciones. Todo ese tipo de situaciones se dan dentro de la iglesia. ¿Y sabe quién las provoca? El diablo. Dice, no, usted y yo, nuestras actitudes, nuestros comportamientos,
No nos importa a veces, hermano, hablar algo que no nos gusta delante de los demás. No me importa. Lo que yo quiero es imponer lo que yo pienso y lo que yo creo, sin darme cuenta quiénes pueden estar a mi alrededor y que puedan escucharse. ¿Sabe? El Señor claramente dice: es mejor que se cuelgue en el cuello una piedra de molino de asno y que se hunda en lo profundo del mar, si hace, dice, caer a uno de los que creen en mí. Es duro esta enseñanza, pero es necesaria. Y es importante que usted tenga claro esto. Porque a veces pensamos: ay, me hizo caer la vecina que anda bien provocativa. No, te hizo caer quizás aquel hermano de la iglesia en la que empezaste a ir y empezaste a ver cosas que no eran correctas, simplemente porque no te gustan a ti. Y así afectas a otras personas que necesitan crecer. Amén, hermanos. Por eso hay congregaciones que llevan a las personas a la perdición. ¿Por qué? Porque el enfoque es la superación personal. Se olvidan de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Eso están llevando a multitudes a la perdición, porque el enfoque se ha desviado. El enfoque de un creyente tiene que ser Jesús. El enfoque de un creyente tiene que ser el sacrificio de Él. El enfoque tiene que ser, hermano, ese pago que Él dio por usted y por mí, por mis pecados, y que ahora puedo disfrutar de la vida eterna. Eso debe de ser el enfoque de un creyente. Por eso es importante que tenga claro quiénes realmente son los que van a ser mayores en el reino del cielo, en el reino de los cielos. Y le voy a decir, a veces venimos a ser como la serpiente en el huerto. A veces sutilmente hablamos tan suaves que nos escuchamos tan espirituales y estamos, hermano, haciendo un gran daño a esos pequeños. Entonces hay que recibir a esos pequeños. Un pequeño se le enseña, se le instruye, se le dice, se le corrige, no se le critica, no se le hunde, no se le aísla, no se le discrimina, no se hace a un lado, se lleva por el camino correcto. Amén. No es que no se le dice nada, no, se le enseña. Como uno le enseña a su hijo a caminar, cuando usted le enseña a su hijo a vestirse, cuando le enseña a su hijo a ir al baño, cuando su hijo tiene que tener una manera como comportarse. Así es el crecimiento de un creyente, pero a veces no llegamos a eso. También, hermano, es importante que entienda que para ser grande en el Señor hay que nosotros vivir en santidad. Diga conmigo santidad, por favor. Versículo 8 de Mateo 18:8 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Se puede imaginar usted cómo estaría la iglesia, hermanos? Lleno de lisiados y de tuertos acá. Así estuviera la iglesia. Este pasaje, mucha gente lo puede tomar de una manera literal. El Señor no estaba hablando de eso. El Señor no estaba hablando de que si te hiciera la mano caer, que te la cortaras o que te saques el ojo. No. ¿Sabe por qué? Porque volvamos a Mateo 15:19, lo que dice la palabra. ¿Qué le parece? Esto nosotros lo estudiamos también. Mire lo que dice Mateo 15:19. Porque del corazón, ¿lo tiene? Salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Dónde radica el problema? No es en que te saques el ojo, no es en que te cortes la mano o te cortes el pie, no, radica en el corazón. Y si usted ha estado viniendo los días domingos, ahora entiende por qué el Señor requiere un corazón sano. Pero hermano, yo quisiera en mi corazón, se lo voy a decir aquí entre usted y yo así, en confianza, yo no quisiera que por un oído le entre y por el otro le salga, que realmente se detenga y que se examine. Porque la gente está ahí, hermano. Yo sé que usted no, pero aquel que no vino, no le diga, ¿verdad? El que no vino, pero a veces está atento. Pero cuando viene el momento de ver cómo está su corazón, ahí se da cuenta.
Y lo peor de todo es que es como aquel alcohólico que dice, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera, pero nomás pasa mediodía y ya está muriéndose porque quiere echarse una cerveza. A veces podemos estar así. Hermano, claramente nos dice el Señor en Mateo 15:19, que todo radica en el corazón. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos situaciones, la que sea, adicciones, hermano, de cualquier tipo, si a veces no nos aguantamos la lengua por hablar, póngase a orar. Si usted quiere hablar de alguien, póngase a orar por esa persona. Si usted, hermano, sabe que no aguanta porque es bien como cangrejo que se le pelan los ojos así cuando lo pone, hermano, ¿sabe qué? Pídele al Señor que le ayude, porque ¿sabe qué es lo que dice en ese pasaje? Mire lo que dice. Dice que si tu ojo te hace, ¿cómo dice ahí? ¿Lo tienen? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo y échalo de ti. O sea, si usted sabe que es gran mirón, que le gusta ver lo que no es suyo, hermano, póngase a orar. Dígale, Señor, mira esta debilidad que tengo. Si le gusta ver pornografía, si le gusta ver a cada mujer que va, si a usted le gusta estar viendo todos esos programas sensuales, póngase a orar. Dígale, Señor, esta es mi debilidad. Amén, hermanos. ¿Por qué están callados, hermano? Si usted sabe que la bebida es su debilidad, ay, voy a ver qué tan fuerte soy. Va a caer, hermano, con un 24. Allá lo van a ir a recoger en la esquina. Y va a empezar a llorar porque le falló al Señor. Y como ya le falló, y usted dice, ay, ya no me voy a le vuelve a echar otras 24 para la goma. No, hermanos. Él dice que nos examinemos, ¿sabe? Que podamos ver lo que hay dentro de nuestro corazón. Ahí dice que de ahí, hermano, vienen los malos pensamientos, vienen las calumnias, vienen todas las blasfemias, los hurtos, fornicaciones. Todo viene del corazón, porque en el corazón salen los malos pensamientos. Entonces, vivamos en santidad, persigamos la santidad. Hermano, vamos a caer porque todos somos débiles. Yo tengo mis debilidades, pero Señor, perdóname, no quiero hacerlo. Pero lo que podemos hacer y que normalmente hacen los creyentes es ocultarlo. Lo hacen a escondidas. Y usted no se da cuenta que lo que hace es estarle dando control sobre su vida al enemigo. Ya se vuelve esclavo del pecado. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros seamos. Porque aquí, mi hermano, no es de que el cristiano no peca. Claro que sí peca. Por eso él dice, hermano, que haya una diferencia entre la luz y las tinieblas. Sí pecamos, pero entendamos esto, que debemos de pelear esa batalla para no hacerlo o no caer de aquello del cual el Señor pagó el precio. Amén. Y ya para terminar, hermano, me regala 3 minutos. ¿Sabe cuál es? También debo de conocer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Mire cuál es la voluntad del Señor. Mateo 18:10. Dice, mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? La voluntad del Señor no es que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. Y solo el hecho de que haya una oveja que se descarríe, dice su palabra que Él va por ella. Y aquí quiero decirle algo. Muchas veces, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, a veces no se puede ir por aquellos pequeños. ¿Sabe por qué, hermanos? Le voy a decir esto. ¿Sabe por qué? Porque todavía hay que estar sobando al hermano que tiene 20 años de ser cristiano.
Todavía hay que andar, hermano, exhortando a este hermano porque anda resentido. Tenemos que estar todavía persuadiendo y reevangelizándolo porque esa persona se siente hecha a un lado. Hermano, créame que cuando entendemos esto, hablamos de una oveja que se perdió, que se descarrió de los caminos del Señor. Un pequeño que quizás alguien fue tropiezo, ya sea el mundo o alguien de nosotros, y hay que ir por ellos. Pero a veces es tan desgastante estar por aquellas 99 que dice que no se descarriaron, que por ir por aquella que realmente ya está perdida. Esa es la voluntad del Señor. Y hermano, no pongamos excusas. Yo creo que el Señor quiere que todos reconozcamos que Él pagó el precio por nosotros, para que entendamos que Él quiere que todos seamos salvos. Que todos, y que ya siendo salvos podamos cumplir la voluntad del Señor para nuestras vidas. Por eso Él vino a buscar lo perdido. Todos los que estamos aquí debemos de tener siempre en mente que lo que hoy tenemos y lo que somos fue por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No se le olvide. Hermano, con el Señor, teniendo al Señor en nuestra vida, podemos tenerlo todo. Pero sin Él no tenemos nada. Yo no sé si usted quiere arriesgarse a tratar de vivir sin el Señor. Y si no tiene al Señor, debe de entender de que es importante reconocer que Él pagó el precio. ¿Sabe por qué? Por mi maldad, por mis pecados. Le voy a decir esto. El día de mañana, en muchos lugares, han declarado que es el día de sacarle el dedo al cielo, como una ofensa al Señor. ¿Usted sabía eso? El día de mañana va a haber un montón de gente que va a renegar del Señor. Pero lo están haciendo cada vez más, de una manera más abierta. Y muchos de ellos han sido cristianos. Dice Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Usted y yo estamos aquí porque éramos y somos pecadores. Usted no es mejor que nadie. Yo no soy mejor que nadie. Todos fallamos. Tengamos mucho cuidado cuando hablamos de alguien, cuando lo criticamos, cuando tratamos de formar un mal testimonio de esas personas. Mejor hablemos con ellos si hay algo que es necesario aconsejar. Si hay algo que no puede hacer, ore por ellos. No me critique, no hable de mí. Mejor póngase a orar por mí. Porque el único que se hace daño cuando me critica, yo me pongo porque no soy así como muy como que le puedo caer bien. A veces le caigo bien, a veces le caigo mal. Gloria sea al Señor. Lo único que sé es que a mi esposa siempre le caigo bien. Ore por mí. A veces nos enojamos, no nos damos cuenta que podemos ser ese tropiezo. El Señor claramente dijo cuál era su voluntad. La voluntad de Él es que nadie se pierda. Y mi deseo en mi corazón es que todos los que estamos aquí podamos realmente estar juntos cuando el Señor venga por su iglesia. Que no se quede ninguno, pero eso no está en mí. Eso está en cada uno de los que estamos aquí. Y vendrán más personas, ¿sabe? Y tenemos que tener ese corazón compasivo y tenderles la mano cuando vengan y necesiten ayuda. No los juzguemos. Quizás estamos aquí porque alguien nos ayudó. No nos juzgó, no nos criticó, simplemente estuvo allí para ayudarnos. Que no se nos olvide en eso, que estamos aquí para ayudar a otros. Ahí donde está, cierre sus ojos.